En el corazón de nuestra civilización yace un compendio de escritos arcanos, a menudo considerados exclusivamente como un texto religioso o histórico, pero que, al ser observados con una lente diferente, se revelan como uno de los tratados psicológicos más profundos y complejos jamás concebidos. No es un manual clínico con diagnósticos y tratamientos, sino algo mucho más vasto. Una epopeya cósmica que funciona como un mapa del alma humana. A través de sus crónicas de reyes y profetas, de exilios y retornos, de jardines primigenios y ciudades celestiales, se despliega una narrativa sobrecogedora que no es otra que la historia de la conciencia misma. Este texto antiguo no se limita a contar historias. Utiliza estas historias como un espejo para reflejar las luchas internas, las paradojas existenciales y los arquetipos que habitan en el subconsciente colectivo de la humanidad. Es un viaje a través de los paisajes más luminosos y los abismos más oscuros de nuestra propia mente. Un drama en el que cada personaje representa una faceta de nuestro complejo ser interior. El punto de partida de esta exploración psicológica es la presentación de una paradoja fundamental que define la condición humana: la dualidad inherente a nuestra naturaleza. Se nos presenta como criaturas de polvo y de estrellas, un eco de lo divino atrapado en una vasija de barro frágil. Esta tensión primordial es la fuente de todo conflicto interno. Por un lado, existe un anhelo innato de trascendencia, de significado, de bondad y de orden, una brújula interna que apunta hacia un ideal de plenitud. Por otro lado, somos arrastrados por impulsos caóticos, por el egoísmo, el miedo y una tendencia inexplicable hacia la autodestrucción. Esta guerra civil silenciosa que se libra en cada individuo es el motor de la gran narrativa. No se nos presenta como seres inherentemente malos, sino como seres fracturados, desalineados de su propósito original, en una lucha constante por reconciliar la grandeza de su potencial con la fragilidad de su realidad. Esta visión nos libera de una simple condena moral y nos invita a una comprensión compasiva de nuestras propias contradicciones. Desde esta fractura original, la narrativa nos sumerge sin piedad en la psicología del trauma y la resiliencia. Las historias no rehúyen el sufrimiento. Por el contrario, lo magnifican y lo colocan en el centro del escenario. Se exploran todas las formas del dolor humano: la pérdida devastadora, la traición de los seres queridos, la enfermedad inexplicable, la humillación pública, el exilio y la soledad abrumadora. Personajes arquetípicos son despojados de todo lo que les da identidad y seguridad, sumergidos en un desierto abrasador de la pérdida o en una noche oscura del alma, donde el silencio de los cielos es ensordecedor. Sin embargo, lo sorprendente no es la descripción del sufrimiento, sino lo que emerge de él. En el fondo de ese abismo, cuando toda esperanza parece perdida, a menudo se produce un giro inesperado. No es una simple supervivencia, sino una transformación profunda, lo que hoy llamaríamos crecimiento postraumático. El individuo que emerge de la prueba no es el mismo que entró. Ha adquirido una sabiduría forjada en el fuego, una empatía nacida del dolor y una fortaleza insospechada que florece en el terreno más árido de la desesperación. Se nos enseña que el carácter no se construye en la comodidad, sino en la forja de la adversidad. Íntimamente ligado al trauma está el análisis magistral de la culpa y el perdón. La culpa es retratada no como una simple emoción, sino como una fuerza psicológica corrosiva, una sombra que se alarga y oscurece todo el paisaje de la vida. Es un peso invisible que encorva la espalda, un veneno que corrompe el presente con los errores del pasado y que aísla al individuo de la comunidad y de sí mismo. Las crónicas detallan con una honestidad brutal las caídas de sus héroes más grandes, mostrando cómo un solo acto impulsado por el deseo o la soberbia puede desencadenar una cascada de consecuencias psicológicas devastadoras. Pero la narrativa no nos deja atrapados en la prisión de la culpa. Ofrece una vía de escape, un camino de regreso a la luz a través de la confesión, la reparación y fundamentalmente el perdón. Este perdón es un acto de doble filo.
la liberación que se experimenta al ser perdonado y la fortaleza aún mayor que se requiere para perdonar a quienes nos han herido. Se presenta como la única herramienta capaz de romper las cadenas del ciclo de la venganza y el resentimiento. Un acto casi sobrenatural, que permite sanar las heridas más profundas del alma y restaurar las conexiones rotas. Más allá de las turbulentas aguas de la emoción, el texto erige una impresionante arquitectura de la sabiduría. Esta sabiduría no es un conocimiento intelectual abstracto, sino una habilidad práctica y psicológica para navegar la complejidad de la vida. Se contrapone constantemente la figura del sabio con la del necio. El necio es impulsivo, vive para la gratificación instantánea, ignora los consejos, habla sin pensar y es incapaz de ver las consecuencias a largo plazo de sus acciones. Su vida es un caos de decisiones reactivas. El sabio, por el contrario, cultiva el silencio, la observación y la reflexión. Comprende los patrones del comportamiento humano, valora la prudencia y el autocontrol, y sabe que las palabras tienen el poder de construir o destruir. Esta sabiduría es un tipo de inteligencia emocional y social superior, una capacidad de discernimiento que actúa como el mortero que mantiene unidos los ladrillos de una vida bien vivida. Es la búsqueda de una perspectiva elevada, de ver el mundo no solo como es, sino como podría ser, y de alinear las propias acciones con un orden moral y cósmico más profundo. El tejido de esta sabiduría se entrelaza con una profunda exploración de la psicología de las relaciones, especialmente del amor y la traición. El amor es presentado en sus múltiples formas, pero se eleva por encima de todas una concepción que trasciende el mero sentimiento o la atracción romántica. Se trata de un amor que es una fuerza abolitiva, un compromiso ontológico con el bienestar del otro, incluso a costa de uno mismo. Es la fuerza cohesiva que crea familias, comunidades y, en última instancia, un mundo habitable. Es el antídoto contra el aislamiento, la principal fuente de seguridad psicológica y el contexto en el que el individuo puede florecer. Pero donde hay un gran amor, existe el potencial para una herida igualmente grande, la traición. La narrativa no endulza el dolor agudo y desorientador de ser traicionado por alguien en quien se confiaba plenamente. La traición es más que una simple ofensa, es una fractura en el tejido mismo de la realidad del individuo, quebrando su capacidad de confiar y haciéndole cuestionar su propio juicio. Este acto es quizás la herida psicológica más difícil de sanar, y las historias la exploran con una crudeza que resuena a través de los milenios. Enfrentando las realidades del sufrimiento, la culpa y la traición, la narrativa presenta dos caminos existenciales opuestos, la desesperación y la esperanza. La desesperación es el vacío, la conclusión de que la vida es absurda, un ciclo de dolor sin sentido que termina en la nada. Es un estado de parálisis psicológica, un laberinto sin salida donde el espíritu se marchita. En contraste, la esperanza es presentada no como un optimismo ingenuo, sino como un ancla psicológica arrojada hacia el futuro. Es la creencia tenaz en un significado último, a pesar de la evidencia presente en contra. Es la convicción de que la historia personal y colectiva se dirige a una resolución redentora, que la justicia prevalecerá y que la luz finalmente vencerá la oscuridad. Esta esperanza es un motor increíblemente poderoso que permite a los individuos y a las naciones enteras soportar sufrimientos inimaginables sin desintegrarse. Es la melodía que se escucha incluso en medio de la tormenta, una memoria del futuro que da fuerza para vivir el presente. Finalmente, todo este viaje psicológico culmina en el tema de la transformación. La narrativa no propone simplemente un autoconocimiento pasivo, sino una metamorfosis activa del ser. La idea de nacer de nuevo o de convertirse en una nueva creación es una metáfora psicológica de un poder inmenso. Implica la posibilidad de que no estamos permanentemente definidos por nuestro pasado, por nuestros traumas o por nuestros resentimientos. Describe el proceso de despojarse de una vieja piel psicológica con sus patrones de pensamiento destructivos, sus miedos y sus resentimientos, y revestirse de una nueva identidad, alineada con un propósito superior.
Esta alquimia espiritual es el objetivo final. El antiguo texto, por lo tanto, trasciende su propio tiempo y cultura para ofrecerse como un espejo profundo y una guía viva. No solo nos cuenta la historia del alma humana, sino que nos invita a reconocer que nuestra propia vida es un verso en ese poema épico, y que en nuestras manos está la capacidad de dirigir nuestra propia narrativa hacia la redención, la sabiduría y la plenitud.